18 de octubre del 2020, 20º domingo de Pentecostés. Después de su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús sigue confrontando a los líderes religiosos, a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes y hoy día a los herodianos, junto con nosotros. Ellos, a toda costa, protegían la ley y su religiosidad, y era mucho su enojo, porque los cuestionaba, les decía sus verdades. Jesús les hablaba y les decía. Jesús sigue su caminar, y lo primero que hace es, fíjense, ¿por qué estaban enojados? Porque purifica el templo. ¿Se acuerdan por qué tenía que purificar el templo? Decía, mi casa, casa de oración será llamada, y no cueva de ¿qué? Ladrones. ¡Ah, qué fuerte les hablaba! Y se los decía a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Después maldijo la higuera estéril. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué sigue después de eso? Porque el que no da fruto será cortado. Imagínense, si nosotros no damos fruto, seremos cortados de la presencia de Dios. Y fíjense, los principales sacerdotes y los ancianos respondieron desafiando su autoridad. Pues porque no estaban de acuerdo. Cuando a mí me dicen que yo estoy pecando, pues ¿cómo voy a estar de acuerdo? No, están pecando los demás, yo no. Ellos estaban muy enfurecidos. Y Jesús, a su vez, les respondió con 3 parábolas, con esas palabras maravillosas y hermosas que Jesús solamente sabe de hacer. Y les dijo, fíjense, les habló de las 3 parábolas que hemos visto anteriormente, hace 3 semanas, hace 2 y hace 1, y las vamos a recordar. Los 2 hijos, el que dijo sí y no fue, y el que dijo no y sí fue, ya lo vimos. La viña alquilada, que fueron los trabajadores que mataron al Hijo del Hombre, los sacerdotes, los principales, y están matando a todos los profetas. Y la tercera, la fiesta de las bodas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido invitados? ¿Y qué creen? No hemos ido. Se abrieron aquí 3 reuniones, 3 liturgias presenciales. Han sido invitados y no han venido. Pues así también pasaba con Jesús. Después de las 3 parábolas, se dieron cuenta de que Jesús seguía hablando de ellos y buscaban cómo arrestarlo para matarlo. ¿Pero qué creen? Los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, tenían miedo por el pueblo y por eso no le hacían nada en ese momento a Jesús, porque Jesús decía, mi tiempo no ha llegado. Ahora vuelven a atacar. Su objetivo es destruir las enseñanzas de Jesús, ya sea desacreditándolo ante las multitudes o tratando de que diera un paso en falso para meterlos en problemas con los romanos. Nuestro pasaje del Evangelio de hoy aborda una de las 4 preguntas con que los líderes judíos intentan desacreditar a Jesús. La primera pregunta de esta semana se encuentra en el Evangelio de Mateo 22, versículos 15 al 22. Y el tema se podría llamar una trampa para Jesús. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer trampas? Ay, no, hoy no voy. Hoy me quedo dormido. Hoy voy al fútbol. Hoy me voy para allá. Y no estamos haciendo lo correcto y lo justo. Bueno, inicia así el texto. Un día los fariseos se reunieron diciendo, vamos a ponerle una trampa a Jesús para hacer que dijera algo malo. Mandaron a algunos de sus seguidores, junto con unos partidarios del rey Herodes, de los herodianos, para que dijera a Jesús, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Queridos hermanos, escuchen. Los principales líderes religiosos
están tan molestos que se juntaron para tenderle una trampa y hacen alianza con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Todo el mundo piensa que son romanos. No, queridos hermanos. Los herodianos eran un grupo de judíos que sí estaban con las leyes romanas. Los fariseos y saduceos, ellos no estaban de acuerdo con el tributo. Uno sí y el otro no. ¿Pero qué creen? Para agarrar a Jesús se juntaron. Y ahorita lo vamos a ver. Y estos eran un grupo de judíos que estaban de acuerdo con las leyes de Herodes. Ellos estaban de acuerdo que se pagara el tributo de los romanos, pero los fariseos y saduceos, ellos no estaban de acuerdo que se pagara ese tributo. ¿Ustedes están de acuerdo que se paguen los impuestos o no? Bueno, lo vamos a ver. Los fariseos mandaron a un grupo de jóvenes inexpertos y no tenían mucho conocimiento en las leyes mosaicas. Ellos hablaron de lo que oyeron y hacen referencia que Jesús siempre habla con la verdad y no queda bien con nadie. Hoy día lo puedo decir así. Permítanme decir una frase que no les va a gustar, porque todo lo que se refiere a Jesús, a Dios, no nos gusta. Pero escúchenla, por favor. Jesús no tenía pelos en la lengua. Es una frase muy actual de nosotros. Y Jesús marcaba el pecado y les decía en su cara que son hombres de doble ánimo o de doble moral. Si yo en estos momentos les digo a una familia, a un hermano, a una hermana que están pecando, ¿qué me dirían? No, yo ya me voy porque el pastor me dice y me está insultando. No, queridos hermanos, Jesús les está hablando y los confronta. Y vamos a ver qué les dice, a ver si les gusta. Versículo 17. Dinos ahora qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuesto al emperador de Roma o no? Estos jóvenes, queridos hermanos, hacen esta pregunta, pero no la hacen convencidos, sino la hacen burlonamente por instrucciones de los líderes religiosos. ¿Qué creen? Ellos no querían confrontarse con Jesús, por eso mandaron a sus chivos expiatorios, a esos jovencitos inexpertos, para burlarse de él. Pero bueno, vamos a ver. Versículo 18. Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo, fíjense cómo les dijo, hipócritas. ¿Por qué me quieren poner una trampa? ¿Alguien sabe qué significa hipócritas? Porque todo el mundo dice, es esto. Escuchen, por favor. Es una persona que finge sentimientos que no tiene. Mire, es una persona que finge. Fingir es decir, sí, ajá. Y no tiene amor y respeto para ellos. O que expresa ideales que no sigue. Y estos fariseos, maestros de la ley, sacerdotes, no tenían ideales. Ellos tenían su conveniencia. Querían sacar su tajada del pueblo. Por eso les dice hipócritas. Y bueno, ya la palabra hipócrita significa actor. Imagínense, los actores de televisión, del cine y de todo, se les llama hipócritas. Pero es por el nombre. Pero imagínense lo que significa en ese tiempo. Esto me hace pensar, ¿cuántos de nosotros cuestionamos a los pastores o predicadores laicos y queremos que piensen como nosotros? Y si no lo hacen así, nos enojamos o nos vamos de la iglesia. Jesús los llama hipócritas porque son unos borregos y no piensan por ellos mismos. Queridos hermanos, dejemos de pensar y quitarnos esa frase. El pastor decía, no, piensen por ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Y ya dejen a los pastores porque ya no están. Hoy a lo mejor habrá frases que se van a acordar de mí, pero que sean frases, no que digan el pastor dijo, porque yo lo que hablo, lo hablo a través del texto. Versículo 19. Muéstrame una de las monedas que se usa para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata. Era raro, queridos hermanos, que una persona del pueblo tuviera en su bolsa un denario. Fíjense, era raro, porque el pueblo trabajaba todo un día por un denario, y ese denario servía para que comiera toda la familia. Ellos no lo tenían. Pero ¿qué creen?
los herodianos y los fariseos, ellos sí lo tenían, porque era de una solvencia económica estable. A ellos no les faltaba. Recordemos que para el pueblo era trabajar. No sé si recuerdan la narración que les dije, que en aquella época, cuando tenían que pagar un denario, una mujer que estaba embarazada, si daba a luz, ella dejaba al niño a un lado y seguía trabajando. Y el capataz le decía, no, ya vete, no, tengo que llevar de comer. Y el capataz se compadecía y le daba y le decía, vete, cuida a tu niño. Yo me quedaba asombrado con la capacidad de las mujeres, y no, las mujeres no se dan ese valor. Y esa mujer se daba el valor de llevar la comida a su casa y aparte cuidar a sus hijos. Bueno, versículo 20. Jesús les preguntó, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito en ella? Ellos contestaron, del emperador romano. Jesús les dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Pero fíjense la frase que significa esto, La frase que se usa en este texto es dar o darle. ¿Y saben qué significa en griego? Regresar. Imagínense dar, regrésale. Regresa a César lo que es de César. A ver, esta moneda, si yo la guardo por muchos años, ya no tiene valor, ¿verdad? Pero esta moneda es del Banco de México y ellos me la prestan para comprar y hacer cambalache. Y entonces Jesús les dice, darle a César lo que es de César. Y después la otra parte, y regresa a Dios lo que es de Dios. Imagínense, darle a César lo que es de César, o regrésale a César lo que es del César, y regrésale a Dios lo que es de Dios. Si esta moneda yo la separo y la hago humana, y la hago que nada más sea puro humano y lo espiritual, esta moneda la puedo hacer, miren, yo la pongo ahí. ¿Y esa moneda para quién es? Pues para el servicio de Dios, ¿no? Entonces no puedo separar esta moneda y decir que esto va para acá y esto para acá, porque para esto también nos sirve para todo lo que se hace en la iglesia, para que coman los que tengan que comer, para que reciban los diezmos y las ofrendas. Esto significa que tenemos que regresar a nuestros orígenes cuando decimos, regresa a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es regresar a Dios lo que es de Dios? Regresar a nuestros orígenes. ¿Cuáles son nuestros orígenes, queridos hermanos? 1, la obediencia. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes? Nos cuesta trabajo, ¿verdad? No agarres eso y lo primero que hacemos lo agarramos. Y no somos obedientes. Y desde que se escribió la Biblia y desde que se inició el mundo, hemos sido desobedientes. Queridos hermanos, tenemos que regresar a nuestros orígenes. Y segundo punto, a las familias. Miren, la pandemia ha sido de mucha bendición. Sí, mucha tristeza, porque mucha gente ha muerto. Más de 500,000 muertos en todo el mundo y 85,000 aquí en México. Los contados y los registrados. Pero los que no están registrados, ¿cuántos han muerto? 200, 300,000. ¿Y por qué? Porque ya no se va al hospital. Pero miren, tenemos que regresar a los orígenes de obediencia y de familia. La enseñanza para nosotros es, no podemos hacer dos mundos diferentes. El humano y el espiritual, como ya se los dije, miren, el humano, dale acá, sino también esto tiene que ser, van tomados de la mano. Dios, fíjense, no está peleado con las riquezas. Vamos a ver con qué está peleado. Jesús nos enseña que seamos conscientes en lo poco y en lo mucho. Él no está peleado con las riquezas. Él no está de acuerdo con los corazones que son soberbios, engreídos, arrogantes, orgullosos y violentos. El que tiene dinero no es que tenga mucho dinero y que sea malo, sino es el que tiene el corazón de soberbia, arrogante y de todas las cosas que le quiten su paz.
Tenemos que hacer lo justo y lo correcto, queridos hermanos. Cada uno sabe qué tiene que hacer o qué quiere hacer. Esa ya es decisión de cada uno de nosotros. A través de este texto puedo ver que Jesús también marca lo siguiente en Lucas 6:38. Y escúchenlo, por favor, pero medítenlo. Lucas 6:38. Denles a otros lo necesario. Ayuda a tu prójimo, a tu familia, a tu iglesia. Ayúdales, denles a otros lo necesario. Pero fíjense la promesa. Y Dios les dará a ustedes lo que necesitan. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si yo le doy esta moneda a una persona, Dios me la va a regresar. Pues es lo que me está diciendo el texto. Miren qué interesante. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada. Aquí no dice 1 kilo, 2 kilos, sino dice, si dan, ustedes van a recibir una bolsa de trigo bien apretada y repleta, sin que tengan que trabajar o que irla a buscar, porque Dios no se queda con nada. Vean qué tan importante es una moneda cuando nosotros la damos con un corazón sencillo. Y entonces, es del César, sí, pero también es de las personas que podemos ayudar. Para terminar, queridos hermanos, los fariseos se quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Los pobres jóvenes se retiraron con la cola entre las patas al no realizar su cometido. Y lo más maravilloso es que se quedaron sorprendidos por la sabiduría del Hijo del Hombre. ¿Cómo será nuestra relación con el Hijo del Hombre hoy día, queridos hermanos? Y termino con este versículo de Hechos 20:35. Escúchenlo, por favor. Les he enseñado que deben de trabajar y ayudar a los que nada tienen. Otra vez, ayuden, den, atiendan. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a dar? Yo les mencionaba, miren, yo le preguntaba a una persona, si usted se gana 100 millones de pesos, ¿qué hace? Si es cristiano, lo primero que dice, doy mi diezmo. No, porque si en lo poco, si tiene 20 pesos, tendría que dar 2 pesos de diezmo. Si en lo poco no lo da, menos en lo mucho. Y en lo mucho nadie quiere compartir. Y al contrario, el rico quiere más y más y más y viene la soberbia. Queridos hermanos, que nos quedemos con este texto. Más bienaventurado es dar que recibir. Oremos. Ante ti, Dios, te damos gracias porque nos sigues hablando y nos sigues confrontando. Nos has enseñado que debemos de trabajar, sí, sin invitación, porque el trabajo está aquí. Pero también nos estás enseñando a que debemos de aprender a dar, sí, lo que podamos económicamente, pero también podemos orar o dar una palabra de consuelo, porque cuánta gente lo está necesitando ahora. Dios del cielo y de la tierra, queda con tu congregación, queda con tu iglesia, queda con cada uno de tus hijos, porque te necesitamos, y que esto nos haga conscientes para ser mejores personas cada día y hacer tu voluntad hoy y siempre, por Cristo Jesús. Amén.